Bienvenida comunidad universitaria y público que nos acompañan. Durante esta primera mitad del año hemos sido testigos de varios procesos electorales a nivel global. En esta segunda mitad del año no es la excepción y cuando menos en América Latina hemos visto el caso de Venezuela y muy particularmente lo que estaremos tratando el día de hoy, las elecciones en Estados Unidos. Pero antes de revisar esta nueva conversación, les invito a ver esta cápsula. Las elecciones en Venezuela tienen una gran importancia para América Latina, ya que desde la llegada al poder de Hugo Chávez, Venezuela se constituyó en un referente para la izquierda latinoamericana en lo ideológico, lo político y lo estratégico. También, la Venezuela bolivariana se constituyó en una importante fuente de financiamiento para distintos grupos políticos de la izquierda iberoamericana y para gobiernos de esa ideología cuando enfrentaron problemas financieros. Pero, principalmente, las elecciones en Venezuela son una prueba de la capacidad de la nueva izquierda bolivariana para conciliar su proyecto con la alternancia política propia de las democracias occidentales. Todo lo anterior, sin olvidar el apoyo que a nivel geopolítico el proyecto bolivariano ha encontrado en las dirigencias de países como Rusia, Irán, Cuba e incluso Corea del Norte, por lo cual sus elecciones tienen también una importante repercusión global. Para comenzar nuestra conversación del día de hoy, les damos la muy calurosa bienvenida a nuestro programa a dos grandes especialistas. Primero, a la doctora Mariana Aparicio. Ella está adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de nuestra Facultad de Ciencias Políticas de la universidad. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Y también al doctor José Ramón Briceño Ruiz. Él está adscrito precisamente también al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de nuestra casa universitaria. Así que, pues para comenzar la discusión que nos aboca el día de hoy sobre las elecciones en Estados Unidos, me gustaría que podamos comenzar sobre todo a revisar lo último que ha sucedido sobre las convenciones. Vimos ya también desde el año pasado que comenzó todo este proceso de selección en Estados Unidos con el caso de Trump. Vimos la convención que tuvieron el año pasado de los republicanos y en este caso del 19 al 22 se llevó a cabo la convención demócrata. Sobre esta parte particularmente, ¿qué puntos tendríamos que estar rescatando sobre, digamos, ya esta confirmación de Kamala Harris y también su vicepresidente como, pues digamos, líderes de esta contienda electoral próxima para noviembre de 2024? Doctora y doctor, posteriormente, si les parece, adelante. Claro que sí. Bueno, la convención demócrata fue muy interesante, dado que meses atrás, no vamos muy lejos, 2 meses atrás, todo parecía indicar que el presidente Biden se mantendría en la candidatura. Había esta suerte de atmósfera depresiva, ¿no?, por parte del Partido Demócrata, porque vimos un Trump muy echado para adelante, ¿no? También lo que pasó en esta reunión multitudinaria y el atentado que sufrió también le dio puntos extra, y una serie de eventos desafortunados y también la presión por parte de los medios, pero también del propio partido. El presidente Biden tuvo que tomar la decisión de dejar esta candidatura y dio la puerta a la posibilidad de que distintos nombres salieran, entre ellos, ¿no?, la que actualmente ya es oficialmente la candidata por el Partido Demócrata, pero también se escucharon otros nombres muy interesantes en la mesa. Y al final, justo a principios del mes de agosto, ya era muy claro que Kamala iba a tener los votos necesarios para ser la representante a la campaña presidencial. En esta semana vimos cosas de nuevo fascinantes, ¿no? A temas clave del Partido Demócrata, como el tema de la salud, ¿no?, el Medicare, pero también la violencia, digamos, las armas, el tráfico de armas, el fentanilo, migración, el tema de la salud reproductiva de las mujeres, fue temas interesantes, y otros no tradicionales como el tema económico, la inflación y el desempleo, que va a ser temas que vamos a ver lo que quedan, los 75 días que quedan para llegar a la elección. Un tema fundamental es la política exterior, ¿no? Eso era bastante extraño en elecciones. Justo Kamala en su discurso nombró los 2 temas prioritarios en política exterior:
guerra Rusia-Ucrania e Israel-Hamas. Queda muy clara la posición del Partido Demócrata y con ello vamos rumbo ahora a una elección que torna entre la depresión y la felicidad, ¿no? Dos extremos con dos candidatos absolutamente distintos, pero que por supuesto va al interés nacional de Estados Unidos. Perfecto. Doctor, ¿qué más podríamos rescatar, estar rescatando también sobre esta convención demócrata que se acaba de llevar? Yo creo que hay dos aspectos que hay que, digamos, destacar allí. Un primer aspecto es que en la convención demócrata se trató de presentar una narrativa de Estados Unidos, del país, del futuro del país, que contrastaba claramente con Trump. Porque, digamos, Trump apuesta en una agenda electoral a un país que ha perdido relevancia en el mundo, ¿no? Insiste mucho en eso. Estados Unidos es un país que nadie respeta, un país cada vez menos influyente en el mundo, con enemigos que lo rodean, dedicándose a cosas que quizás no son el centro de su preocupación, como la guerra en Ucrania. Esa es la visión de Trump. Y un poco en el partido, en los distintos, digamos, discursos que se dieron por los líderes del partido, pero también en el discurso de Kamala, fue muy claro que Estados Unidos sigue siendo el país central, sigue siendo el país de la esperanza, sigue siendo el país del sueño americano. Yo creo que con eso quieren llegar a un sector muy específico del electorado, un sector que todavía creo que no tiene muy claro su voto, que tiene todavía reservas con Trump, pero que sí creen que las cosas de repente con el gobierno de Biden, un gobierno que se veía como un gobierno débil, un presidente que se veía como un presidente débil, que a veces se confundía en público, ¿no? Entonces, quizás esa es la imagen que trata de aprovechar Trump. Que de hecho esa era la arma principal de Trump versus Trump. Biden, pero claro. Ahora en realidad con Kamala cambian las cosas. Cambian las cosas y es una narrativa, digamos, un poco más optimista sobre el futuro de Estados Unidos, sobre el papel de Estados Unidos en el mundo, sobre el rol que Estados Unidos debe seguir jugando en el mundo. Yo creo que eso se rescató mucho en la convención demócrata y me parece que es una jugada políticamente muy hábil, porque como acabas de señalar, ese era el punto central de la estrategia de Trump, mostrar a unos Estados Unidos débiles porque tenía un presidente débil. Porque tenía un presidente que se confundía en actos públicos, porque a veces hablaba con quién sabe quién, porque no había nadie cerca de él. Y hay un segundo aspecto que me parece muy importante que hay que rescatar de la convención. A veces tenemos la percepción de que Biden renunció y todo fue armonía dentro del partido. No fue así. Hubo recelos, hubo conflictos internos, hubo gente resentida. La convención trató de llevar un partido unificado. Eso es muy interesante. Los distintos sectores, cualquier partido político tiene sectores, el Partido Demócrata no es una excepción en ese sentido. Los distintos sectores, los más radicales de la representante Ocasio-Cortez o de Bernie Sanders, estuvieron allí al lado de los Obamas, al lado de los Clinton, mostrando un discurso de unidad del partido. Incluso, eso es muy interesante en términos simbólicos, un rescate de Biden. Porque en el discurso de Biden fue muy efusivo, fue una despedida que en algunos aspectos reclamaba éxitos de su gestión, pero la ovación que recibió y cada vez que era mencionado Biden por Obama o por la misma Kamala, era una ovación enorme, es un poco reconociendo. Al trabajo y sobre todo también a la necesaria, digamos, triunfo nuevamente de los demócratas, ¿no? Absolutamente, y él como un componente que puede en alguna manera su gestión, esa es la narrativa un poco que se quiere vender, contribuir en ese triunfo. Entonces creo que ese es un aspecto interesante de rescatar, ¿no? Un partido más unido, más solidificado, a pesar de tener que haber, digamos, prescindido de la candidatura de quien es aún presidente en ejercicio, que eso en la historia de Estados Unidos reciente no es justamente algo frecuente, ¿no? Que el presidente decida ser candidato y en la mitad de la carrera decida irse, se vaya. Exactamente. Eso no es algo que vemos frecuentemente en la política estadounidense. Así es, sí, que probablemente, pues por supuesto, haya tenido que ver justamente con estas grandes ya listas de debilidades que varios de los electores, no solamente de la oposición, sino también de los propios demócratas, veían también en Biden. Así que, pues bueno, esta obviamente fue una de las cosas que trazó el rumbo. De hecho, ya se veía en realidad en perspectiva que querían meter a otra candidata en el momento en el que también los demócratas empezaron a revisar y analizar que probablemente la única incluso que podía ganar la elección era en ese caso más bien Michelle Obama, solo que como siempre los Obama
se replegaron y dijeron, bueno, Sí. vamos a dar espacio. Así que, pues bueno, vamos a dar espacio ahora mismo, vamos a ir a un corte y vamos a regresar a hablar sobre el voto sectorial en Estados Unidos. ¿Les parece? Muy bien. Seguimos con esta conversación. Y ya estamos de vuelta aquí revisando precisamente las elecciones de Estados Unidos con nuestros grandes especialistas. Y bueno, continuando con nuestra conversación ya, me gustaría revisar con ustedes también qué es lo que pasa con el voto sectorial en Estados Unidos. Mucho se ha hablado sobre quiénes apoyan específicamente a qué candidato o candidata. En este caso particularmente, pues bueno, Trump lanza, por supuesto, un mensaje también con J.D. Vance. Por supuesto, también Kamala Harris tiene su propia agenda, mucho más progresista en el caso de ella en comparación con Trump. Se hablan sobre mucho tipo de población, sobre todo negra, blancos, en fin, y también mucho incluso se ha analizado sobre alguna población rural versus la población también en ciudades. ¿Ustedes cómo lo analizan, cómo lo revisan? Doctor y doctora posteriormente. Bueno, hay una, digamos, vieja tendencia de voto duro hacia Trump, que es el hombre blanco. El hombre blanco, sobre todo mayor de 40 años. Yo creo que en ese sentido eso se mantiene. Ahí hay un voto mayoritario de Trump. Trump tiene serios problemas, esos históricos que él tiene, con el voto femenino. Porque, pues digamos, tienes conductas que dentro de los grupos femeninos es profundamente rechazada. Entonces ahí creo que hay una primera configuración. Bueno, los grupos precisamente de control parental a favor, Moms Liberty, entre otros, ¿no? Que están obviamente en contra de la despenalización del aborto. Así es, exactamente. Creo que en el voto rural creo que también Trump tiene ciertas fortalezas. En el voto urbano, digamos, los republicanos son un poco más fuertes, pero hay grandes preguntas sobre sectores que no son menores y que tienen algunos que ver con edad y otros con raza. El primer punto de discusión es el voto de los jóvenes. Claro. Porque, como sabemos, hay el conflicto en Palestina, el conflicto entre Hamas e Israel, ha marcado mucho la política interna de Estados Unidos, porque es chocante lo que está pasando en Palestina. Y los jóvenes, como recordamos todos, porque es algo relativamente fresco para nuestra memoria, en las universidades se levantaron pidiendo acción más concreta del gobierno de Estados Unidos en defensa de Palestina, que acabara, digamos, la masacre. Incluso el movimiento también de Black Matters, Y ¿no? Black Matters también. Así es. Y ese voto joven no está contento con la administración Biden, por la forma como, digamos, ha gestionado el tema de Palestina. ¿Y usted diría que eso tiene que ver con que vayan ahora a votar por Trump? Es que justamente allí está el tema. Tampoco tienen simpatía. Hay detalles, digamos, estudios de opinión pública donde la juventud tampoco tiene gran simpatía por Trump. Entonces es un voto que todavía como que no está claro hacia dónde se va. Y yo creo que ese voto va a ser crítico, va a ser crucial y va a ser definitivo en los estados, sobre todo en los estados pendulares. Creo que ese es un punto central que hay que considerar. ¿Para dónde va la juventud? Hay países donde la juventud, en elecciones recientes, que seguramente se han analizado en este programa, donde el voto joven ha sido crucial. Caso de Argentina, por ejemplo. El voto de los jóvenes masivamente a favor de Milei fue decisivo en la victoria. Y el segundo punto es el voto de la comunidad hispana. Porque la comunidad hispana... ¿Realmente influye el voto? Puede influir, porque recordemos que en Estados Unidos lo decisivo son los votos en los estados. Es un colegio electoral. En Florida evidentemente decide. Florida durante mucho tiempo fue un estado pendular. Hoy en día en Estados Unidos lo consideran un leaning Republican, un estado que tiende hacia lo republicano. Y en gran parte el que haya dejado de ser propiamente un estado pendular swing y que esté teñido en los mapas de los programas de opinión pública de Estados Unidos de un color rosa, no rojo sino rosa, es decir, que está girando hacia el Partido Republicano, se debe a la comunidad cubanoamericana y a la comunidad venezolanoamericana del sur de la Florida. En estados como Nevada, la comunidad mexicoamericana es muy relevante. Seguramente la doctora Aparicio conoce mucho más en detalle estos aspectos que yo. Yo creo que ese voto, que no va a ser monolítico, también va a ser decisivo en la elección de Estados Unidos. A nivel nacional es una minoría, pero en estados puede ser crítico el voto. Y acordémonos de eso, lo que cuenta es quién gana en esos estados pendulares.
Doctora, usted nos hablaba ya en el primer bloque precisamente de los temas que están dentro de las agendas de cada uno de nuestros, de los candidatos, más bien desde Estados Unidos. Ahí yo preguntaría a usted, mucho se ha hablado de la agenda de Kamala porque por supuesto es una agenda mucho más inclusiva en población a la que se puede más o menos medianamente fácilmente contabilizar. Pero en el caso de Trump, ¿qué tipo de sector apoya? Y realmente, digamos, ¿en dónde están posicionados? Esta es una pregunta muy difícil dado los acontecimientos recientes. Tradicionalmente, como bien decía el profesor José Briceño, en Trump eran blancos, ¿no? Rurales o trabajadores. Justo aquellos que han tenido los estragos más fuertes de la globalización, ¿no? Y de la imposibilidad que tienen de ascenso dentro de la cadena productiva dentro de Estados Unidos. De ahí que las políticas proteccionistas de regresar empleos a Estados Unidos justo en estos sectores sea cada vez más importante en el discurso de ambos, ¿no? Lo cual también suena muy interesante a propósito también de las políticas que el presidente Biden ha realizado durante su administración. Entonces, si vemos a quién es el electorado de Donald Trump, pues justo son los blancos, ¿no? Conservadores, ¿no? Que velan por esto que Huntington, ¿no? nos decía en sus libros, este pensamiento blanco, que en muchas ocasiones y cada vez más, sobre todo después de la administración de Obama, pues sienten que lo están perdiendo, y lo están perdiendo, por supuesto, en términos de votos, ¿no? Las minorías cada vez son más importantes en estados péndulo, pero son minorías que no votan en conjunto. Y aquí es muy interesante porque también hay población afrodescendiente que vota republicano, ¿no? Claramente, pero que con la llegada de Kamala, ese voto, ¿no? Afrodescendiente, mujer, está ahora fuertemente apoyando la fórmula Kamala-Walz, ¿no? Doctora, ahora usted que mencionaba precisamente Huntington y recuperándolo, hay varios estudios, de hecho, que arrojan en donde verdaderamente en Estados Unidos lo que importa al electorado y lo que termina trascendiendo es precisamente más bien una cuestión de el origen y las creencias. Sobre esto, en realidad, ¿usted qué opina? ¿Coincide verdaderamente con lo que estamos viendo? Hay unas encuestas, y como todo, el público, hay que decirlo, las encuestas dicen lo que quieren decir, ¿no? Creo que cada vez es más evidente, conforme van pasando las elecciones, que las encuestas sirven para mover justo ese voto indeciso, ¿no? Y hay encuestas que tienen una tendencia política, otras, pero que los dan un mapa de lo que posiblemente pueda pasar. Creo que esta división clara del electorado en Estados Unidos era en el pasado. Ahora cada vez es mucho más difuso. Y es difuso porque los intereses de cada una de las comunidades responde a distintas expresiones dentro de su propio estado. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en la comunidad, ¿no? hispana mexicana de California, que es claramente demócrata o en su mayoría, pero que, por ejemplo, el estado de Texas, que era tradicionalmente republicano, ahora esta migración interna dentro de Estados Unidos de la comunidad hispana mexicana a Texas esté modificando, y que Texas sea un swing state ahora, ¿no? Entonces, digamos, es muy interesante cómo hay ciertos defensa, ¿no? de intereses de los votantes, van modificando el comportamiento de lo que probablemente el colegio electoral sea. También no hay que olvidar que hemos pasado presidentes que ganan el voto popular, pero no el voto electoral, y que eso, por lo menos hasta ahora, no había sido un gran problema. Creo que el tema del Capitolio y lo que pasó en la elección anterior pone las alarmas, ¿no? De forma muy importante, que fue parte del discurso de los demócratas sobre cómo es el estado de la democracia y la división inherente del propio país. Es correcto. Pues sí, definitivamente el voto sectorial va a ser algo interesante, como ustedes mencionan, se va a estar moviendo, por supuesto, arrojar necesariamente una votación, digamos, a lo rural o a ciertos grupos, pues a veces también resultaría ser un poco complicado confirmarla, claro, pero lo estaremos viendo. Tenemos un precedente, por supuesto, de lo que fueron las elecciones en 2019, precisamente en donde Trump fue presidente, pero nada está dicho.
así que revisaremos obviamente el voto sectorial cómo queda. Y bueno, en este momento vamos a enlazarnos a Estados Unidos con el doctor David Maciel. Él es doctor en Historia por la Universidad de California. Pues bueno, doctor, estamos aquí precisamente abarcando la conversación y lo que yo quisiera preguntarle a usted es ¿qué actualmente no se está diciendo dentro de la conversación a nivel nacional en México y que realmente vemos que está pasando en Estados Unidos? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué nos está contando desde esta otra parte del mundo? Bueno, pues yo creo que sí hay puntos muy importantes que todavía, para mi parecer, no se están discutiendo lo bastante en México para entender estas contiendas, estas elecciones que van a ser una de las más trascendentales, no nomás para Estados Unidos, sino yo diría que para el mundo, porque tenemos dos visiones de nación muy opuestas, que me lleva a uno de los puntos principales que yo creo que se tiene que tomar en cuenta de cualquier discusión de las cuestiones electorales, incluso del país de Estados Unidos en sí, que es cómo se ha llevado a cabo la polarización de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya están dos polos de opuestos totalmente, de una visión de nación muy diferente, muy opuesta a uno y al otro, y que se tienen que, ante todo, entender estos dos polos para entender la contienda y qué está en juego en estas elecciones. Uno de estos polos es que quieren los republicanos, ante todo el partido republicano, que su candidato, como sabemos, es Donald Trump, quieren tener un país como ha sido Estados Unidos a través de la historia, un país excluyente, un país imperialista, un país que ejerce su supremacía blanca y que ejerce esta visión no nomás internamente nacional, sino en el exterior. Una nación que siga predominando el poderío de los anglosajones, la supremacía blanca, como la llamamos. La otra visión es totalmente la visión de Kamala Harris, del Partido Demócrata, que quieren un país más amplio, más liberal, más respetuoso de las diferencias de género, diferencias políticas, diferencias religiosas, y que sea un país que, ante todo, en su política exterior, se maneje más con la convivencia que la confrontación. Entonces tenemos estas dos visiones. ¿Por qué ha llegado a Estados Unidos a tener esta polarización? Pues ante todo porque los cambios demográficos en Estados Unidos han sido profundamente significativos en el siglo pasado y lo estamos viendo en este siglo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como sabemos, hay un dicho en Estados Unidos que decimos the browning of America. ¿Qué queremos decir con esto? La latinoamericanización de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Pues que en Estados Unidos la sociedad está cambiando en una forma dramática. Por ejemplo, la población afroamericana está disminuyendo en su totalidad, en su volumen. La población anglosajona está estable, pero ¿quiénes son los que están creciendo de una forma impresionante? Es la población latina y la población asiática. Y ellos son predominantemente seguidores del Partido Demócrata. Entonces, esto se tiene que tomar en cuenta para entender bien no nomás la polarización, sino las agendas y lo que ellos quisieran llevar a cabo si fueran triunfantes. Como saben, ya aquí sí se ha reportado en México, en los periódicos mexicanos que leo continuamente, que Trump ha reportado que si él llega a la presidencia, por ejemplo, quiere deportar a millones de indocumentados. Y esto sería una tragedia tremenda. Primero, no lo pudiera hacer si fuera presidente. Segundo, la economía de Estados Unidos depende cabalmente de la mano de obra de indocumentados y de migrantes. Doctor, también otra cosa que estábamos platicando aquí en el estudio es la gran
digamos, cuestión sobre el voto hispano. Algo ya nos estaba contando también aquí en el estudio el doctor Briceño, pero me gustaría que usted desde Estados Unidos nos contara. Yo sé que usted ha analizado sobre todo mucho la población chicana. Desde Estados Unidos, ¿cómo se ve? ¿Realmente tiene influencia, está teniendo influencia en estas elecciones la comunidad? Mire, se supone por todos los analistas, y como estamos viendo, que va a ser muy cerrada esta elección. O sea que todavía no sabemos quién va a ganar. Las encuestas, como saben, han cambiado un poquito recientemente después de que el presidente Biden anunció que no se va a buscar la reelección. Ya los puntos, algunas encuestas dicen que Kamala Harris está 2 puntos, 4 puntos adelante, otras dicen que están empatados. O sea, pero todo indica que va a ser muy cerrada esta elección. Entonces, ¿cómo se va a decidir? Se va a decidir porque ya cada uno de estos partidos tiene a su bloc ya hecho derecho. Pero entonces hay los indecisos. Hay ciertos estados, como saben, que se ha estado reportando, y ciertos grupos que van a ser determinantes en esta elección. Uno de ellos es el voto latino. El voto latino ha sido predominantemente demócrata, con excepción de la comunidad cubana en Florida. O sea, hablemos un poquito de los grupos latinos que configuran este bloc en general en Estados Unidos. Son los cubanos, los puertorriqueños, que están predominantemente en Nueva York, y la población de origen mexicano, los chicanos, que están en el suroeste, pero ahora ha cambiado esa población y esa demografía. ¿Por qué ha cambiado? Por la intensa migración, ante todo de centroamericanos. Como saben, los conflictos en los 80 en Centroamérica produjo una migración enorme de centroamericanos. Para darles una idea concreta, solamente en la ciudad donde yo radico, en Los Ángeles, hay 2 millones de centroamericanos. Ellos todavía no están formulados como un bloc conciso electoralmente, pero su tendencia es hacia el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata ofrece mucho más para ellos de bienestar, de salud, de derechos civiles, etcétera, que el Partido Republicano. Pero esto está cambiando. Aquí tenemos un gran reto para el Partido Demócrata. A mi ver, el Partido Demócrata ha sido un poco lento en su búsqueda de agendas latinas. Eso puede tener consecuencias serias para ellos, y los republicanos han estado aprovechando esta lentitud del Partido Demócrata para empadronar, para registrar y para hacer más atractivo el voto demócrata para los latinos. Fíjense, una cosa que a mí me parece trágica: el bloc fronterizo desde El Paso, Texas, hasta Brownsville es predominantemente chicano. Allí sí no están puertorriqueños, no están cubanos, es ante todo población de descendencia mexicana. Pero fíjense que votó en las últimas elecciones generalmente republicano este bloc mexicano chicano. ¿Y por qué fue eso? Porque ellos sí hicieron su trabajo y los demócratas no lo hicieron. Otro ejemplo, en el estado de Arizona, que tradicionalmente había votado republicano, en las últimas elecciones las organizaciones cívicas políticas chicanas hicieron una magnífica labor de empadronamiento, de publicidad. Por ejemplo, una organización chicana espléndida que se llama Chicanos para la Causa hicieron una formidable labor en este sentido, y por primera vez el presidente Biden ganó Arizona. Fue una de las razones del triunfo del presidente Biden en contra de Trump. Muchas gracias, doctor David Maciel, desde Estados Unidos. Y pues bueno, regresamos todavía para seguir hablando del sistema electoral en Estados Unidos, otro de los grandes puntos. Así que no se vayan. Qué bueno que nos siguen acompañando. Vamos a entrar particularmente ahora a revisar el sistema electoral en Estados Unidos. Nos acompañan nuestros especialistas aquí en el estudio y pues
por supuesto, vamos a entrar a esta parte que, dicho sea de paso, mucho se habla sobre el sistema electoral en Estados Unidos, que sí es muy complejo, que si en realidad empieza un año antes el proceso, ¿qué sucede con esto? Para hablar sobre eso, me gustaría, doctora, que pudiera empezar a abarcarnos un poco qué son los delegados, qué es el caucus, qué son las primarias. Por favor, ilústrenos un poco. Bueno, lo primero que hay que saber, y es muy interesante que lo sepan los mexicanos y todos los que nos ven, porque es súper distinto a nuestra forma de elección. Primero hay que decir que es un voto indirecto. ¿Qué implica eso? Que los ciudadanos deciden su voto y su voto lo dan a alguien más que va a votar, ¿no? ¿Y por qué es el voto indirecto? Porque los padres fundadores de Estados Unidos consideraban que, aunque es una democracia, y en la democracia la gente o el ciudadano vota por la mejor opción posible, pues siempre hay que protegerse o cuidarse, ¿no? de la ignorancia de las mayorías, ¿no? En ese sentido, son votos indirectos y cada ciudadano va y da su voto, ¿no? Ahora, es importante entender la composición o qué significa el colegio electoral. Okay. Entonces, van a ver, ¿no?, el día de la elección que el mapa de Estados Unidos se va cambiando de un color o de otro, ¿no? Y eso implica los votos electorales. Ok, entonces, cada estado, de acuerdo a o el censo anterior, determina cuántos votos electorales tiene cada estado. Por eso el peso del estado no es lo mismo. No es lo mismo Florida, California, Wisconsin, ¿no? ¿Y esto de qué depende, doctora? Del número de votantes, ya, ¿no? Del padrón. Del padrón. Entonces, por eso es importante justo el padrón electoral y cuántos votantes hay en esa ciudad. Por lo tanto, un estado puede que tenga una gran cantidad de personas, pero no de votantes, ¿no? Y depende del censo anterior. Entonces, digamos, ahí radica la diferencia del peso, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces sería, imaginemos que un estado cualquiera tiene 49% un partido rojo, por así decirlo, y 51% azul. Que los rojos son además republicanos, exactamente, ¿no? Azules demócratas, exactamente. Tradicionalmente así. Entonces, todos esos números de votos de ese estado, ¿no?, cual se hace el número, va al que tenga mayor porcentaje, es decir, en este caso sería el azul, ¿no? Sí. Y entonces van a ir viendo cómo el mapa electoral se va tornando azul o rojo. No significa, como en el caso de México, que un porcentaje va a un partido y el otro porcentaje a otro. No, sí. Todos los votos electorales de ese estado van al partido que ganó el mayor porcentaje. De acuerdo. Pues, de acuerdo. Entonces, primero ya teniendo un poquito esclarecida esta parte, doctor, ahora viene también otra de las grandes cuestiones, incluso hablando de la democracia en Estados Unidos. Y la gran pregunta aquí es, incluso también en comparación nuevamente con lo que estamos acostumbrados en América Latina, particularmente en México, que en realidad las elecciones terminan siendo definidas, además de los procesos internos de partido, pero por las personas que salen a votar. ¿Podríamos decir que las elecciones en Estados Unidos, dado su sistema, es también decisión netamente de las personas, o realmente también podemos analizar que hay además una gran influencia de los grupos que se mueven internamente de los partidos, que además son precisamente los que a través de las primarias y otros procesos internos, posteriormente ya lo único que dejan al electorado es como la decisión final? ¿Es así o cómo podemos analizar? Es una pregunta que creo que amerita una respuesta compleja. Que normalmente en los programas de televisión no podemos dar porque son respuestas muy largas. Así es. Porque, una cátedra. Exacto, implicaría una suerte de cátedra. Porque en realidad, primero es una forma de organizar la democracia. Y la democracia, bueno, como decía Montesquieu cuando hablaba del espíritu de las leyes, igualmente pasa con los sistemas políticos, se adaptan a las culturas de los países. Y así, desde los padres fundadores, Estados Unidos construyeron. Un poco como lo que señalaba la doctora Aparicio, como un equilibrio, como un control frente a la tiranía de las mayorías, qué sé yo. Claro, sí, eso es. ¿Son procesos donde solamente participa el pueblo y vota? Obviamente no. Ahí hay toda una maquinaria política con intereses sectoriales, intereses de grupos dentro de los partidos, visiones distintas. Es decir, no es una democracia directa en absoluto. En absoluto. Claro, por eso eso tenemos que tenerlo claro. En Estados Unidos no gana la elección quien tiene más voto popular, gana la elección quien logra conquistar el colegio electoral.
claro. Pero al final yo sí creo que es una democracia en el sentido de que es el voto popular, el voto de la gente, quien en cada estado escoge el colegio electoral. Es un sistema que no tiene, digamos, participación de minorías, en el sentido de representación proporcional de minorías. Eso no existe. Es otra de las grandes y quizás ahí viene un poco la herencia británica, ¿no? De liberales y Tories y laboristas, sin voto minoritario. Eso se ha estado modificando porque hay nuevas fuerzas políticas en Gran Bretaña hace unos 30 años, quizás, y eso es secular en Gran Bretaña. En Estados Unidos es igual. Entonces, al final es la gente la que participa, pero no es exactamente desde nuestra visión, desde el que tiene más votos y que tiene la mayoría de la gente lo quiere como presidente, es que es presidente. Eso no fue el caso de Bush. Es decir, quizá lo llevan, claro, más a un nivel de democracia representativa de manera inicial, ¿no? Y ya posteriormente es entonces en donde se deja esta... Pues en realidad es una democracia indirecta, como bien señaló la doctora Aparicio en su comentario. Es una democracia indirecta en el sentido de que el presidente no es electo directamente por la población, sino por el colegio electoral, pero ese colegio electoral es escogido por la gente y responde a dinámicas políticas, democráticas muy interesantes y muy ricas y muy particulares de cada estado, ¿no? Que responde incluso a las historias de cada estado, porque no es lo mismo la historia de Texas y su lugar en la historia de los Estados Unidos que el de, no sé, Vermont o Nueva Inglaterra en general, ¿no? Que son, digamos, los orígenes de los Estados Unidos o de California. Y de nuevo, allí tiene que ver mucho la composición étnica, geográfica, cultural de los estados. El ejemplo de California es buenísimo. Y precisamente abarcando este punto, antes de irnos a corte, me gustaría que nos aclararan una parte. ¿Cómo votan normalmente los estados, nada más en una parte y en otra parte? Muy rápido. Dependiendo de los estados, ¿cómo es que votan en realidad los estados? O sea, a favor de ¿quiénes votan a favor de los demócratas? ¿Quiénes tradicionalmente? Hay una tendencia, que quizá modificándose un poco históricamente. Hay grandes estados, Nueva York o Chicago o California, que son históricamente demócratas. Otros grandes estados, Texas es uno, también importante, tradicionalmente republicano. El sur profundo de Estados Unidos, el que fue parte de la Confederación, tiende a ser históricamente republicano. Eso está cambiando. Ahora hay North Carolina, por ejemplo, y Georgia son estados swing. El Midwest, históricamente, el cordón industrial, tendió a ser durante mucho tiempo demócrata. Eso también está cambiando. Ahora Ohio, Michigan, Pensilvania. Entonces, hoy en día definir los colores, quizás la doctora Aparicio estaría de acuerdo conmigo, no es tan fácil. No es tan fácil, porque es un escenario muy cambiante. Justo no es tan fácil, pero si pudiéramos hacer como alguna distinción, me parece que los estados, en su mayoría rural, tienden a ser más republicanos, ¿no? O aquellos estados en que han perdido empleos o han tenido este proceso de desindustrialización, ¿no? Tienden más a ser republicanos. Los estados más cosmopolita, ¿no? Con grandes ciudades, con inmigración, ¿no? Con educación, son más tolerantes a otro tipo de expresiones, tienden a ser más demócratas, ¿no? Ahora hay temas que tradicionalmente eran de un partido y otro. Por ejemplo, el sector laboral, demócrata, ¿cierto? El sector preocupado por el medio ambiente tendría a ser demócrata. El sector pro libre mercado tendría a ser republicano. Un endurecimiento en la seguridad nacional tendría a ser republicano. Pero de nuevo, y coincido contigo, José, estos están siendo cada vez más difusos, de nuevo por la complejidad del mundo en el que vivimos actualmente, y no hay que perder de vista que también Estados Unidos ha tenido impactos negativos del COVID, de la crisis financiera internacional y sus ciudadanos, y eso parte no solamente en Estados Unidos, sino en los países desarrollados, justo sus ciudadanos son los que están teniendo los impactos negativos que antes estaban en el sur global, ahora en el norte global, y la forma en cómo están votando se están comportando de una forma distinta. Es correcto, incluso también no hay que perder de vista lo mediáticas que además tienden a ser también estas elecciones, ¿no? En Estados Unidos también vemos toda una tradición completa en donde realmente el marketing está ejercido por estos grandes asesores, ¿no? De política, y que además también incluso lo mediático lo vuelve precisamente un punto y parteaguas a veces
de algunos influencers o de algunas personas que también pueden llegar a poner sus apoyos, incluso también, y todas las comunidades que le siguen a través de estos nuevos votos en Estados Unidos. Así que, pues bueno, vamos a regresar en la conversación. Por favor, no se vayan. Vamos a estar haciendo algunos escenarios para revisar cómo va a quedar la cuestión y la configuración global. No se vayan. Antes de seguir con esta conversación, que ya nos ha dado algunas que otras luces también, vamos a ir con esta cápsula, por favor, y les pido que no se vayan. Acompáñenos todavía. ¿Son aún los Estados Unidos el sheriff del mundo? ¿La mayoría de los norteamericanos votaría porque lo siguiera siendo? Este personaje se fijó en el imaginario colectivo allá por la Guerra Fría, principalmente en los países detrás de la entonces llamada Cortina de Hierro, una zona de defensa estratégica de la Unión Soviética. Pero hoy, las planicies a cargo del invencible vaquero incluyen también regiones de Medio Oriente, África y América Latina. Y los forajidos son los cárteles mexicanos, la migración y los estragos del cambio climático. ¿Puede el viejo sheriff, con pocas municiones, muchas contradicciones y poco apoyo en casa, seguir cuidando del mundo? ¿O simplemente el personaje es un lujo caro por el que el norteamericano promedio ya no quiere pagar y por cuya permanencia ya no votaría? Gracias por acompañarnos. Seguimos aquí con nuestros dos grandes especialistas, la doctora Mariana Aparicio y el doctor José Briceño. Así que, pues bueno, para seguir y ya ir cerrando también esta conversación, por supuesto que nos encantaría y el tema da para muchísimo, unas buenas cátedras seguramente, pero en realidad me gustaría que podamos cerrar con esta otra parte de cómo se va a reconfigurar si gana Kamala, si gana Trump. ¿Qué es lo que sigue en realidad para América Latina? Para algunos países en específico, veíamos el último posicionamiento que ha hecho Canadá también y sobre todo, pues bueno, también Estados Unidos respecto a cuestiones a nivel nacional en México. ¿Cómo va a quedar en realidad esta nueva configuración? Si les parece, doctora, y posteriormente, doctor, adelante. Bueno, hasta ahora lo que tenemos seguro es empate técnico, ¿no? Todo es posible, no solamente en términos del Ejecutivo, sino también del Congreso, lo cual es determinante. En Estados Unidos, a diferencia de otros países, la división de poderes existe y hay un contrapeso entre ellos. Un presidente, cual sea que éste llegue sin mayoría en el Congreso, implica que probablemente tenga que hacer negociaciones, ¿no? En términos de lobbying, no solamente tradicionales que tienen que ver con intereses privados, sino también los propios intereses de cada uno de los partidos. Hasta ahora también la conformación del Congreso está en empate técnico. Entonces, digamos que lo que hay mucha incertidumbre, pero en el caso de México, yo creo que José nos podrá decir mucho más claro sobre América Latina, pero en el caso de México los temas que competen a la relación binacional son temas intermésticos, es decir, son temas que se consideran en Estados Unidos como parte de la política interna y que tienen proyección hacia nuestro país y si nos vamos un poco más, también a Centroamérica, ¿no? Es claramente la siguiente administración, de las dos nuevas administraciones, será la revisión del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, lo cual, ¿no?, van a ser temas bastante interesantes. Tema migratorio, por supuesto, es un tema interméstico de la relación y el tema de seguridad, fentanilo y tráfico de armas. Independientemente de nuevo quién esté en el poder, podemos encontrar matices en términos del discurso político, pero que también las estructuras internas, la propia burocracia institucionalizada dentro de las distintas agencias de Estados Unidos, pues da, digamos, certidumbre y movimiento a estos temas intermésticos. A nivel internacional, por supuesto, que uno gane y el otro gane sí nos ponen aprietos. El caso de China es bastante interesante porque lo que hemos visto es una continuación entre la administración Trump con Biden, ¿no? El USTR ha sido muy claro respecto a la guerra comercial con China y las sensibilidades que puede tener en distintas partes del mundo, pero también hay un avance significativo del BRICS Plus, ¿no?, por un lado, pero también otras formas de financiamiento en China que van a ser una tensión, ¿no?, que veremos en la siguiente administración. Lo vimos en los dos discursos, ¿no?, de tanto de Kamala como de Trump. China sigue siendo un enemigo construido hacia el exterior. Hay otros temas interesantes. El caso de Israel queda muy claro, ¿no?, que ambos están apoyando a Israel, su legítima defensa de ese país, y queda un poco ambiguo
cuál va a ser la posición respecto a Palestina y queda claro que ninguno va a negociar con terroristas. Entonces, en ese sentido, pues más o menos tenemos una reconfiguración. Con esto no quiero evitar la respuesta, pero hasta ahora lo que tenemos es que todo es posible, estamos en empate técnico y creo que van a ser determinantes ahora que ya han pasado las convenciones ambas, cómo van en los debates y cómo se va conformando la votación. Claro, es importante resaltar esta parte. Por supuesto, las convenciones nos ayudan más allá a revisar contundentemente las agendas de uno y de otro de los candidatos. Y de acuerdo con lo que usted nos comenta, doctora, entonces quiere decir que estaríamos esperando que además, por supuesto, los pesos y contrapesos en Estados Unidos, es decir, el rule of law, el Estado de Derecho funcione y por lo tanto, pues si gana uno o gana el otro, por mucho en realidad que uno y que sobre todo en el caso de Trump utilice a México como arma de campaña incluso a favor y en contra dependiendo de cómo quiera mover el electorado, pues estaríamos esperando obviamente que el rule of law también pueda abogar también por muchos de estos temas controversiales. Doctor, en el caso particularmente, por ejemplo, de Rusia, que sería otro de los casos interesantes, y en el de América Latina, ¿cuáles podrían ser los escenarios en dados casos? Si hay un consenso de que China es un enemigo entre republicanos y demócratas, ese consenso no existe en relación a Rusia. En relación a Rusia, incluso este año fue muy complejo la aprobación en el Congreso, en este Congreso actual, de la ayuda militar a Rusia. También respondía a dinámicas internas propias, típicas de las discusiones presupuestarias en Estados Unidos, pero también hay un grupo, un sector político que considera que el enemigo real de Estados Unidos, el que está poniendo en riesgo la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, no es Rusia, es China, y que ahí es donde hay que invertir todos los recursos diplomáticos, económicos y militares que el país tiene. Y Trump ya ha dicho algunas cosas en ese sentido. Ya ha hecho algunas sea de paso, lo que mencionaba la doctora Aparicio, sí, tiene que ver más bien con China en el sentido comercial, ¿no? Se está apoderando también poco a poco de Latinoamérica. Claro, esa es la visión de algunos, y no solo de Latinoamérica, de otras partes del mundo también. África, por ejemplo. Con respecto a Rusia, Trump ha dicho que si la OTAN no hace sus pagos, lo dijo en una declaración, él permitía que Rusia atacara a países de la OTAN. O sea, y siempre había una relación extraña, mucha gente no termina de descifrarla, de Donald Trump con Vladimir Putin. Yo creo que si hay alguien que estaría por lo menos cómodo, quizás feliz, con un triunfo de Donald Trump, sería Vladimir Putin, porque creo que hay razones para pensar que el apoyo a Ucrania pudiera debilitarse. No, Estados Unidos, como bien señala la doctora París, es un equilibrio de poderes entre legislativo, pero el problema es que yo sí siento que en Ucrania, incluso en el sector legislativo, en el Congreso, hay sectores elementos del legislativo del Congreso que ven el tema de Ucrania con cierto escepticismo, con cierto cuidado. No es, para decirlo en nuestros términos, Ucrania no es Israel. Así es. No es el apoyo incondicional, independientemente de las condiciones lamentables en que se pueda estar desarrollando el conflicto en Palestina. Hay un apoyo incondicional a Israel. América Latina es más complejo, porque con América Latina hay algunos temas que en México, que Mariana describe como intermésticos, que creo que aplican, por ejemplo, para el problema migratorio, que no es un problema ya solamente mexicano. Yo diría que no es mayormente un problema mexicano en el sentido de que la mayoría de los migrantes actuales entrando a Estados Unidos no son ciudadanos mexicanos, sino utilizan a México como país de tránsito. Claro. Las caravanas centroamericanas, las recientes que son distintas de venezolanos, cubanos, haitianos, incluso africanos que llegan a Nicaragua y desde allí se trasladan a México para entrar a Estados Unidos. Ese es un problema que en Estados Unidos se ve como un tema de seguridad nacional y que, digamos, hace que la relación con varios países latinoamericanos sea difícil, sea agria, sea amarga, ¿no? México sufre más la consecuencia de eso, incluso México sufre las consecuencias de esa migración masiva, por ejemplo, de venezolanos, por ser el país vecino. Pero es un problema que incluso está llegando a Panamá. Recientemente se firmó un acuerdo con el gobierno de Panamá para detener a los migrantes que pasan el tapón del Darién, un acuerdo entre Estados Unidos y Panamá para detener a los migrantes sudamericanos que pasan el tapón del Darién y devolverlos en vuelos a sus países, con lo cual se evita el tránsito, ¿no? Es correcto. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema es democracia. Y ahí Venezuela es un tema crucial. Y justamente antes de que diga estas palabras, doctor, me gustaría ya para cerrar, me gustaría en unos 10 segundos que nos dijera cuál es la perspectiva después de este superaño electoral
a nivel global? ¿Cuál es la perspectiva para nosotros en temas de democracia, precisamente? Hay preocupación por la democracia, hay una emergencia peligrosa de la extrema derecha radical en varios países. En algunos no han tenido éxitos electorales, pero fueron y han demostrado tener ciertos niveles de popularidad. Es decir, yo sí creo que estamos en un momento de revisión de las democracias, tanto en Europa como en América del Norte y en América Latina. Muchas gracias, doctor. Doctora. Pues es algo que ha estado en el tintero estos últimos 4 años, autocracia versus democracia. Y de nuevo creo que tiene que ver con los saldos negativos o las bondades que la democracia decía dar, ¿no? Junto con la globalización, como muchas personas, estas externalidades que se están viviendo, lo están traduciendo en las urnas. Hemos llegado al final de esta transmisión. Les agradecemos mucho a ambos también por acompañarnos. Y a ustedes les pedimos seguir con esta transmisión también de TV UNAM. No se pierdan, por supuesto, los próximos análisis. Y pues acuérdense que en democracia nada está dicho todavía porque nadie ha dicho la última palabra. Muchas gracias por acompañarnos.